Hola, gente linda, ¿cómo están? Dios los bendiga, espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso. Vamos a ir con nuestro devocional del día de hoy. Amén. Y no sé, cierto, lunes, comenzando semana, tal vez tú te puedes estar sintiendo, muchos de nosotros nos podemos estar sintiendo perdidos, un poco perdidos. Palabra clave para el devo de hoy con Dios es em, cree. Cree y no morirás. Cree y no morirás. Cree y no morirás. Repitan esto conmigo, declaren esto conmigo. Voy a creer y no voy a morir. Si creo, no voy a morir. Si creo, no voy a morir, sino que voy a vivir y voy a contar las obras que el Señor va a hacer con mi vida. Y voy a contar todo lo que el Señor va a hacer con mi vida y lo mucho que Él se va a glorificar y me va a bendecir y me va a sacar adelante y me va a dar claridad en su propósito para con mi vida. Creo y no voy a morir. Creo y no voy a morir. Amén. El Señor ponía muy fuerte en mi corazón una palabra que es tremenda porque quiere a través de esta palabra demostrar un poco más de su amor para con nosotros, lo mucho que el Señor nos ha amado a nosotros. Eh, y por, esa, por ese amor, por ese amor, el Señor, hoy muchos de nosotros no nos sentimos tan perdidos, tal vez como nos sentíamos o como estábamos antes de conocerlo a Él. Y si tú no lo conoces al Señor, hoy el Señor quiere, cierto, tocar a tu puerta, invitar, hacerte esta invitación para, cierto, de que si crees en el Señor, si le crees a Él, el Señor va a quitar esa confusión, va a quitar eh, ese sentimiento de perdición, de soledad, de desamparo, de abandono de tu corazón, de tu vida. Cierto, porque muchos de nosotros tal vez hoy nos sentimos sin rumbo, como errantes, sin saber para dónde coger, qué hacer con nuestras vidas, sí, sin ayuda, sin apoyo, es de pronto, cierto, perdidos en mi área familiar, aún sin hijos, sin familia, no entiendo qué pasa, o en nuestra área laboral de trabajo, sin trabajo, no sabes qué hacer, no sabes qué estudiar, no sabes dónde buscar, no sabes en qué aplicar, perdidos. De pronto en nuestra área de pareja, solos, ya cuántos años no tendrás y de pronto te preguntarás solo, soltero aún, perdidos. ¿Qué pasará en nuestra área financiera? Perdidos, sin saber por qué recibimos la quincena tal vez y se nos va así como llega, eh, o sin saber administrar, porque eh, somos compradores impulsivos o porque no nos rinde el dinero en nuestras manos, porque se desparrama tan fácilmente. Bueno, muchas situaciones que vivimos, cierto, que nos hacen sentir perdidos muchas veces y eso es normal, aún con Dios. Aún con Dios muchas veces nos puede pasar que como hijos de Dios, haciendo la voluntad del Padre, cierto, dentro de su voluntad y sus propósitos, nos podemos sentir perdidos. Eso es normal, pero lo importante aquí es que a pesar de todo lo que podamos, como nos podamos sentir y lo que podamos vivir, mientras Dios esté con nosotros, Él nos va a dar la salida de esa situación, Él nos va a ayudar a entender el camino por el que debemos de encaminarnos. Y hoy dos cositas que el Señor ponía en mi corazón es eso, este mensaje es para ti que te sientes perdido, eh, para ti que te sientes sin rumbo, sin saber qué hacer, sin saber a quién llamar, a quién pedirle ayuda, qué camino coger, por dónde andar, qué decisión tomar para ti, para ti. El Señor hoy nos dice, si me crees a mí, Jesús, no vas a morir, no vas a morir en esta situación, no vas a morir, este no va a ser tu final. Y vas a vivir, antes vas a vivir y vas a contar mis obras, vas a contar todo lo maravilloso que yo voy a hacer en tu vida. Pero si crees, si no crees, vas a morir,
vas a morir. Porque si uno no cree, no va a haber esperanza, no va a haber fe, no hay fe. Si no hay fe, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, desmayamos, amén. Entonces, en la palabra, en San Juan, en el libro de San Juan, vamos a buscar nuestras Biblias para que las estudiemos juntos y ustedes mismos lean y lean lo que el Padre Dios nos quiere hablar hoy a nuestras vidas, ¿sí? Entonces vamos a ir al libro de San Juan. San Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. San Juan, capítulo 3, versículos 16, 17 y 18. Y dice así. En la Reina Valera titula, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera Dios te ha amado. Y hoy Dios te va a mostrar de la manera en que Él te amó y cómo te lo demostró. O sea, cómo el Señor te puede mostrar que te ha amado, que te ama de esta manera. Amén. Entonces dice la palabra de Dios. Dice, porque de tal manera, Padre Celestial, antes de leer la palabra, vamos a pedirle al Señor que la bendición, su bendición, Señor, pedimos tu bendición para que seas tú a través de tu Espíritu Santo ayudándonos a comprender tus escrituras, a entender, Señor, lo que tú quieres, Señor, por lo que tú has enviado esta palabra hoy para las personas que van a estar escuchando hoy este devocional, Señor. Que seas tú ayudándonos, abriendo nuestro corazón para entender tus caminos, Dios, para entender lo que tú quieres hablar a nuestra vida, amén. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a parar ahí. Entonces Dios nos dice, vea, yo cómo sé que Dios me ama? Pues yo cómo sé que Dios me ama. Si de pronto tú que no conoces del Señor, Dios hoy quiere demostrarte, mostrarte aquí escritamente lo mucho que Él te amaba, cómo demostrarte ese amor eterno, la magnitud del amor que Él tiene por ti, ¿sí? Dice, vea, de tal manera yo te amé, a ti que estás viendo este video, que estás escuchando estas palabras, de tal manera yo te amé que di a mi Hijo unigénito. No solamente di a mi Hijo, Jesús, sino a mi único Hijo. Di a mi único Hijo para que si tú crees, para ti, que si crees en Él, en Jesús, no te pierdas, sino que tengas antes vida y vida eterna. Pero entonces hay una condición, ¿sí? Acá nos está mostrando, hay una condición para salir de ese estado en el que te sientes sin rumbo, de perdición, de sin saber qué hacer, qué caminos tomar. Hay una condición y es creer que Jesús, que el Señor dio a su Hijo, y no solamente a su Hijo, sino a su único Hijo, para que todo aquel que cree, no se pierda, sino más tenga vida eterna. Entonces la condición es que tienes que creer para salir de ese estado en el que te sientes hoy de perdición. Tienes que creer en el Señor Jesús. Tienes que creer en el Señor Jesús. Tienes que creer, esto es por fe. Dice la palabra de Dios que el justo por fe vivirá. Esto es por fe, tienes que creer en Jesús. No sé, tú cuántas veces ya, cuántas cosas, cuántas religiones, cuántas cosas, doctrinas, enseñanzas, métodos tú ya has creído y no te ha funcionado y no te va a funcionar nunca, porque el único camino a la verdad y la vida es Jesús, es el Hijo de Dios, que de tal manera nos amó que lo dio para que viniera a este mundo y te diera vida, y no solamente vida eterna a ti, sino a mí, no solamente vida, sino vida eterna, o sea, no solamente una vida aquí, sino una vida eterna, o sea, que somos inmortales, no moriremos, seguiremos eternamente con papá. Este cuerpo tal vez
llegará un momento en donde ya, cierto, nuestra vida aquí termine y este cuerpo es el que se queda acá, pero nuestra alma vuelve a Dios y seguimos, estaremos con Él eternamente en el paraíso. Y todo esto es verdad, es bíblico. Y es verdad, pero para que tú creas todo esto, tú tienes que creer en Jesús, tienes que creer en Dios y tienes que ir a conocerlo, a acercarse a Papá Dios, acercarse a Dios. ¿Cómo te acercas? A través de la palabra, a estudiar, a leer, en oración, buscando de Dios. Es de la única manera que tú vas a poder darte cuenta de la magnitud del amor que Dios tiene por ti y de que Jesús es el Hijo de Dios, es el único camino, es la única verdad y es el que te va a dar vida. Sí, y creer, para que tú creas, suena tan fácil, cree y no morirás. Suena tan fácil porque es fácil siempre hablar, ¿cierto? Pero lo difícil es ser el autor de esas palabras, ser el autor de la palabra que profesamos, que predicamos. Eso es lo difícil. Pero dice la palabra de Dios que la única manera en que nosotros vamos a creer, que nuestra fe va a aumentar, es al leer la palabra de Dios. Solamente oyendo la palabra de Dios. En este momento tú que estás escuchando palabra de Dios, tu fe se está aumentando, tú estás creciendo en fe. Y para que creas y tu fe aumente, para que esa incredulidad que, cierto, te ha perseguido por tanto tiempo en tu vida, termine en tu vida, de la única manera que esa incredulidad va a ser sacada fuera de ti y vas a comenzar a creer en Dios, en Jesús, es estudiando la palabra, es leyendo la palabra, amén. Entonces mira lo que el Señor hoy nos dice, vea. Nos demuestra aquí en este primer versículo la magnitud del amor para con nosotros, darnos a su Hijo por amor a nosotros, para que no nos perdiéramos, para que si creemos en Él no nos perdamos y tengamos vida y vida eterna. Y esto es para allá, o sea, tal vez esto es vida, por eso es vida y vida eterna. O sea, es vida aquí, para que mientras que estemos en esta tierra, mientras que estemos acá, nosotros vivamos, no vivamos por vivir, sino vivamos una vida llena de fe, de esperanza, bendecida por Dios. Y luego nuestra vida eterna con Dios, o sea que nuestros propósitos son eternos. Lo que construimos aquí permanecerá para siempre, continuará después de la muerte con nuestra familia celestial, con Jesús, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, pero entonces Dios aquí nos quiere mostrar, uno, es la magnitud de su amor para con nosotros, porque no sé si tú, como padre que me escuchas, si tú fueras capaz de dar a tu hijo para que otra persona, no sé, sea salva por alguna u otra situación. O mejor, y los padres, que es cierto, que ese amor de padres que es como tan desgarrador, como pero tan fuerte, que nadie lo puede entender, nadie lo puede explicar. Imagínense a ustedes dando a su hijo y a su único hijo por otra persona, por alguien, por ayudar a alguien, por salvar a alguien, tal vez hasta de pronto ustedes ni lo darían, no podrían darlo para que esa otra persona sea salva, porque lo aman tanto y más su único hijo que no les da su amor, no les da como para hacer ese acto de amor tan grande por otra persona para que sea salva. Y Dios lo hizo por nosotros. Envió a Jesús, a su único hijo, dio a Jesús, a su unigénito hijo, para que nosotros, los que creamos en Jesús, seamos salvos y no nos perdamos y tengamos vida eterna. Muchas veces, cierto, nosotros es una forma de demostrar el amor, porque muchas veces nosotros también le demostramos a las personas, cierto, uno le dice al novio o a la pareja, o le hemos dicho pronto en algún momento, como contigo hasta debajo de un puente. No, si tú te vas, yo me voy contigo.
o si no, si todos en el piso o todos en la cama, o como cosas así, ¿sí? Que hacen que veamos como la manera en que nosotros, la magnitud de la manera, la magnitud en cómo nosotros amamos a la otra persona, porque estaríamos dispuestos a hacer lo que fuera, o todos en el piso o todos en la cama, pero como algo así, sí, o contigo hasta debajo de un puente, que eso lo he escuchado mucho, que uno está dispuesto a hacer lo que sea por amor a esa persona, sí, y bueno, eso es como un ejemplo de cómo Dios nos demostró y que nos demuestra que nos ama tanto que este acto de amor fue el que hizo, que fue dar a su hijo, ¿sí? Amén. Eh, Dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces dice en el versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que en el mundo sea salvo por él. No sé si de pronto tú siempre has pensado, sentido que Dios es un Dios de condenación, que te sientes es más bien como culpable, culpable, culpable porque todo lo he hecho mal, o que Dios es un Dios de juicio y no de amor. No, Dios no dio a su Hijo para que viniera a condenarnos, y a condenarnos es como, no sé si han vivido situaciones en las que te condenan de una, o sea, fue Viviana, o fue Juanchito, o fue Miguel, no, él fue el que hizo, o sea, te condenan sin ni siquiera preguntarte si fuiste tú el que hiciste tal o qué cosa. Y usted sano, pues usted no ha hecho nada y te condenan así. Dios no vino a condenarte, a señalarte y a condenarte y a declararte pues ya muerte. No, Dios no vino a eso. Dios vino fue a que Dios vino fue a darte a que seas salvo, a que seas salvado. Dios no vino a condenarte. Antes Dios vino a darte vida, a salvarte. Dios no vino a hundirte antes y hacerte sentir peor, culpable y enjuiciado. No, ese no es Dios. Dios vino, Jesús vino, Dios dio a su Hijo para que viniera a salvarnos, no a condenarnos. Amén. Entonces esto tienes que guardarlo en tu corazón. Si de pronto tú te estás sintiendo más bien como enjuiciado, como condenado por Dios, como culpable, Dios no es un Dios, créeme que eso no está viniendo de Dios. Esos pensamientos y esos sentimientos y esos juicios, esas condenaciones no vienen de Dios, eso viene del enemigo. Entonces tienes que creer, dice la palabra de Dios en Miqueas 7:19, que Dios arroja a las profundidades del mar nuestros pecados. Solamente tienes que tal vez acercarte a Dios y arrepentirte por tus malas acciones, ¿cierto? Por tus malas obras, por tus malas palabras, por los malos caminos que tú has, las malas decisiones que tú has tomado. Y una vez tú le pides perdón al Señor, te arrepentirse es cambiar la forma de pensar, no volver a pensar así, sino seguir los buenos caminos, dejar lo malo y seguir lo bueno. Y si tú haces eso, ya Dios te perdona. Solo es arrepentirte, pedirle perdón al Señor y Él te perdona. Y ya, dice la palabra que el Señor arroja los pecados, ¿cierto? O sea, todos esos pecados a las profundidades del mar. Imagínense, a lo profundo del mar, allá Dios los arroja y nunca jamás se vuelve a acordar de eso. Entonces, ¿por qué nosotros íbamos a estar acordándonos de que hice esto mal, que fallé aquí, que hice esto, que lo otro? No. Cree en la palabra. Si la palabra dice que Dios arroja nuestros pecados a lo profundo del mar, cree en la palabra, no hay de otra. Tienes que creer y sentirte paz, recibir la paz de Dios y continuar, pero por haciendo lo bueno de ahora en adelante, no volviendo a tomar esas malas decisiones que en algún momento tomaste. Amén. Y dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado. No es condenado. Si crees en el Señor, no vas a ser condenado. Pero si no crees, vas a seguir así, sintiéndote así, pensando así. Entonces cree en el Señor y vivirás. Si no crees, morirás.
no hay otro camino, no hay de otra. Y dice, no es, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El Señor dio a su Hijo una de las cosas por las que Dios vino, Jesús vino, fue a darnos su nombre. En el nombre de Jesús somos sanos, en el nombre de Jesús somos salvos, en el nombre de Jesús somos libres, en el nombre de Jesús somos bendecidos. Amén. Pero es en el nombre de Jesús, solamente y únicamente en el nombre de Jesús, solamente creyendo, solamente cree en el Señor y vas a ser salvo. De cualquiera que sea en este caso, en este sentimiento sin rumbo, de perdido, sin saber qué hacer, Dios te va a salvar, Dios te va a ayudar. Pero hoy nos dice, cree en mí, en Jesús, en que yo di a mi Hijo unigénito por ti, para que no te pierdas. No quiero que sigas perdido, no quiero que sigas sin rumbo, no quiero que sigas deprimido, ansioso, sin rumbo, queriendo morir, queriendo no existir más, enfermo. No quiero que sigas así. Quiero que darte vida y vida en abundancia, porque para eso vino Jesús, a darnos vida y vida en abundancia. Amén. Entonces, esta es la palabra que el Señor tenía para hoy. Condición, la única condición es que para ser salvos de esta situación en la que tal vez muchos de nosotros nos encontramos hoy, es creer en Jesús, en que Él es el camino, la verdad, la vida, el único, en que Dios lo dio por amor a nosotros, para que fuéramos salvos y no continuáramos más perdidos, sin ovejas, como ovejas sin pastor. Amén. Entonces, bueno, Dios, te amamos, Señor. Muchas gracias por tu palabra al día de hoy. Dios, que esta palabra, Señor, de verdad, si una persona escucha este video, Señor, es suficiente como para que, cierto, ya se ha cumplido el propósito. Porque esta vida, Señor, si a una persona le llega esta palabra, Señor, y le salva la vida, Dios, ya he cumplido mi propósito, Señor. Gracias, Señor. Así, a ti sea toda la gloria, todo el honor, todo el poder, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Bendice esta vida, Señor, que esta semana tenga crea en ti, Señor, crea en ti, en todo lo que tú le has dicho, en todo lo que tú le has hablado, en la magnitud de tu amor, en lo mucho que tú lo amas y no quieres que siga perdido. Señor, te lo pido, Dios, y nada, que tú le demuestres, Señor, le demuestres, lo asombres esta semana, una vez más, Señor, y lo asombres mostrándole, Señor, tu salvación, y Él pueda, wow, asombrarse y creer y acercarse antes más a ti, más a tu palabra, más a la oración contigo, más a la comunión contigo, papá, más a buscarte, una búsqueda más profunda, Señor, por ti. Te alabo, Señor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno,